para disfrutar otra vez del folclore aragonés. Bueno, y ahora sí, Allende, los estamos viendo a esos joteros con los que hemos estado momentos previos a la actuación en ese backstage improvisado que hemos montado. Ahora ya están en plena actuación sobre el escenario y la verdad que esta carpa está llena, no hay absolutamente ninguna silla libre. Bueno, al final nos queda alguna, pero prácticamente ha habido aceptación, ¿verdad, Fabio? Y a la gente del pueblo de Cadrete les gustan las jotas, les gusta el folclore aragonés. Estamos en Aragón, ¿cómo no nos van a gustar? Es una pieza que no puede faltar en las fiestas. Tenemos que decir que estamos celebrando en Cadrete las fiestas en honor al Santo Cristo, pero solo es un precalentamiento, es para calentar motores este fin de semana porque arrancan la programación de actividades el próximo jueves. Correcto. Esto digamos que son las prefiestas y empezamos el jueves que viene, no paramos hasta el domingo. El viernes es el día grande y bueno, desde aquí invitadísimos todos a que vengáis. Recibimos a todo el mundo con los brazos así abiertos, ¿no? Claro, estamos aquí en Cadrete, hay actividades para pequeños, para mayores, para todos los públicos. Oye, pues a los que se han puesto en primera fila, que han cogido las primeras sillas en primera línea, les voy a preguntar a ver qué les parecen estas jotas. A ver, si se han puesto en primera fila, seguro que les gusta. Eso es porque les gustan mucho las jotas, seguro. Bueno, ahí está ese público entregado, aplaudiendo a esta jotera que lo ha hecho maravillosamente bien, como decimos, integrante de este grupo de folclore aragonés, Reina de la Hispanidad, vienen desde Zaragoza, ya nos han contado que llevan un verano movidito, solamente en el día de hoy ya llevan 3 bolos, han estado en 3 localidades zaragozanas diferentes y la última de la tarde es aquí en Cadrete y a ver qué les está pareciendo a los vecinos esta muestra de folclore aragonés. Cariño, a mí muy bien, yo no soy de aquí, pero vamos, me gustan. Habla con esos que son de aquí. ¿Con quién tengo que hablar? A ver. Esos señores que son de aquí. Con estos señores que son de aquí. Les ha tocado hablar en la televisión porque esta señora me ha dicho que son de Cadrete y yo tengo que hablar con la gente del pueblo, con la gente de Cadrete. ¿Contentos con las fiestas? ¿Se lo están pasando bien? Bien, bien, oye. Muy Eso bien. que todavía les queda por delante, Esto solo es el calentamiento. Como ya somos mayores, la fiesta ya para más jóvenes. Bueno, pero estas actividades a los mayores también les gustan, ¿no? Hemos ido a comer y todo hoy. Comida popular. Sí, O sea que el estómago lleno y además esta tarde de jotas. pues sí. Tarde de 10. Venga, pues si les parece lo que vamos a hacer nosotros es arrimar un poquito el micro a los altavoces para que todos los aragoneses desde sus casas también puedan disfrutar de esta jota y de este baile. Muchísimas gracias, Carol. Y nosotros nos vamos, pero volvemos el fin de semana que viene. Hasta entonces les dejamos, como siempre, con Gorka y con Bea. ¡Feliz vuelta al cole!